Buenas noches, hermanos de las iglesias de Honduras, Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula, y un saludo muy especial a nuestros hermanos allá en Puerto Barrios. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Contento. Nuevamente acá otro miércoles de enseñanza más. Feliz realmente, también saludando a todos los hermanos. Gracias por sintonizarse, por su fidelidad, por estar siempre dispuestos a aprender más de Dios. Claro que sí, comenzamos un nuevo año y tenemos grandes proyectos dentro de lo que es el Ministerio de Enseñanza. Hoy vamos a tratar un tema que es muy bonito, conociendo el único Dios verdadero. ¿Qué nos puedes decir, Eduardo, sobre esto de conocer a lo que es? ¿Es posible realmente que el ser humano conozca al Dios verdadero? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Pensémoslo desde el punto de vista lógico. Por ejemplo, ¿quiénes somos nosotros? Es posible que yo, un ser limitado en pensamiento, pueda llegar a conocer a un ser eterno que ha vivido siempre por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Entonces es una buena pregunta que espero que hoy podamos ayudar a los hermanos en esta guía acerca de que ellos mismos se respondan si es posible llegar a conocer a Dios. Pero también viene otra también, por ejemplo, porque al pensar es posible conocer a Dios, la otra pregunta que yo te haría es, ¿cómo afectan nuestras limitaciones humanas para que nosotros podamos conocer a Dios? ¿Qué pensás? Pucha, es un poco difícil porque nuestras limitaciones en comparación a lo que es Dios, realmente es difícil de poder decir algo, y eso es lo que vamos a tratar hoy de desarrollar, porque muchas veces nosotros tenemos un conocimiento diferente de cómo es Dios, o sea, lo humanizamos a Dios y no es así. Pero también, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo afecta mi vida espiritual ese conocimiento limitado de Dios? Fíjate que bueno, tenemos tres preguntas que le estamos tirando a los Sí. hermanos, queremos meterlos al tema, ¿va?
Entre ellas, bueno, primero, ¿es posible que ustedes conozcan a Dios? Sería la primera pregunta, ¿va? La segunda, pues hablamos de, ¿tenemos limitaciones? ¿Cómo esas limitaciones nos impiden realmente llegar a conocerlo plenamente? Correcto. Y la que me acabas de hacer ahorita, que es la que sigue, sería, bueno, en realidad, ¿cómo afecta en mi vida espiritual, en mi desarrollo espiritual, cuando yo tengo un conocimiento limitado? Y bueno, y evidentemente es limitado, pues, porque somos seres Sí, humanos limitados, no sí. somos infinitos como nuestro Dios. Pero también puede ser, aparte de limitado, papá, puede ser un conocimiento inadecuado de, Inadecuado. Correcto, porque una correcto. cosa es limitado, es como que no es suficiente, pero inadecuado es que no es el correcto, que también puede ser, es algo de lo que vamos a hablar en esta noche para nuestros hermanos. Así que los animamos de veras a que se conecten, que estén concentrados. Yo sé que a veces son más cargadas estas clases que lo normal, pero la idea es también desafiar sus mentes a que puedan realmente pensar y tener también suficientes argumentos para dar respuesta de su fe a quien les pregunte. Claro que sí, Eduardo, pero antes de comenzar vamos a poner en manos de Dios el tema de hoy, así que acompáñeme a orar para que después desarrollemos con mucha propiedad este tema. Acompáñeme a orar. Señor y Padre Celestial, muchísimas gracias, Padre, por permitirnos reunirnos en tu nombre, Padre, para poder compartir de las maravillas que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Padre, porque sabemos que has sido muy bueno con cada uno de nosotros. Nos has amado mucho. Has estado siempre en los buenos y en los malos momentos acompañándonos. También en estos momentos difíciles, en estos rebrotes que hay de lo que es el COVID, Señor, ayuda a nuestros hermanos que están enfermos. Eh, Sabemos que tú nos has protegido a todos y muchísimas gracias por tenernos, Padre, siempre en tu mente, porque siempre te necesitamos a ti. Bendice este día, Padre, que vamos a compartir de ese conocimiento que debemos de tener de ti, Padre. Gracias por esos atributos, conocer los atributos que tú tienes para poder comprender en nuestra poca capacidad, Señor, lo que es amarte, porque tú sí nos amas de verdad. Gracias, Padre, y es en el nombre de Jesús que te oramos todas estas cosas. Amén. 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 Gracias. Eh, bueno, imaginemos, hablando del tema, imagínense el tema. Estamos conociendo al Dios único y verdadero, Verdadero. ¿sí? Entonces, es algo que a veces podría preguntarse alguno, por ejemplo, ¿cuántos años tenés en la fe, papá? Voy a cumplir 22 ahorita en julio. 22, imagínate, yo voy a cumplir 24, sé que hay algunos de 26, porque este año celebramos los 20, no, este año ¿cuántos son? ¿26 o 27? 27 27 creo que años son. ya, o sea que Sí. hay algunos, imagínense, ya estamos acercándonos a las 3 décadas, ¿va? Pero la pregunta Sí. es, ¿se ha pasado tanto tiempo? ¿Realmente conocemos a Dios? ¿Realmente hemos conocido más a Dios? ¿O nuestro, digamos, nuestro conocimiento de Dios solamente está basado en las, digamos, en algunas enseñanzas que hemos recibido? ¿De dónde sale nuestro conocimiento de Dios? ¿Será que sale nada más de lo que yo he escuchado? Todos tenemos ciertamente alguna tradición, por decir así. ¿Será que viene alguna tradición, alguna enseñanza heredada que hemos recibido? ¿O de qué realmente proviene mi conocimiento de Dios? Para esto, bueno, vamos a volver a repasar un poquito las preguntas que estábamos haciendo, porque quiero que las tengamos en mente. Están viendo decir la vez, ¿verdad, papá? Sí, sí, correcto, sí está Bien. bien. Entonces, recordemos, o sea, la primera pregunta, ¿es posible que el ser humano llegue a conocer plenamente a Dios? Imaginemos, aquí yo creo que lo que te genera la dificultad acá es la palabra plenamente. Podemos llegar Sí, a conocer plenamente. De inmediato yo creo que la mayoría diría, no, no lo creo. No puedo llegar a conocer el ser humano plenamente a Dios porque es infinito. Tal vez la lógica nos dice eso. Ya vamos a ver qué dice la Biblia también. Y la otra, bueno, ¿cómo afectan nuestras limitaciones humanas para conocer a Dios? Plenamente a Dios. ¿Cómo el pecado, nuestra naturaleza caída, cómo nos afecta realmente para nosotros llegar a conocer a Dios? Y la siguiente que hacíamos es, bueno, al final, bueno, y si mi conocimiento es limitado, si tengo limitaciones, o sea, ¿cómo afecta mi vida espiritual? O sea, mi desarrollo espiritual, mi crecimiento espiritual, ¿cómo se ve afectado cuando mi conocimiento tiene un límite? Y cuando mi conocimiento, que es peor para mí, es inadecuado. Porque una cosa es limitado, significa que necesitamos alimentarlo más.
pero cuando es inadecuado es que estamos yendo por un camino que no es, ¿sí? Correcto. Ahí es lo complicado. Veamos, hay que entender algo. La Biblia habla de un concepto que es la incomprensibilidad de Dios. Entonces, hay algunos que hacen bromas, ¿no? No sé si te acordás, dicen, es que nadie me entiende. Soy Es que a mí nadie me quiere. nadie me quiere. Sí. Algunos, de hecho, bueno, tenemos algunas Sí. personas y todos, creo que todos conocemos a alguien, ¿no? No le Sí, entiendo a este tipo, no le entiendo. Un día dice sí, una cosa, otro día dice otra, sos incomprensible. Eh, sí. entonces, pero bueno, ahora estamos hablando la incomprensibilidad. Sensibilidad de Dios. Sí, No es como el que nosotros incomprendemos de nuestros amigos. Miramos las escrituras y veamos qué dice. Salmo 145:3, ahorita voy a compartir, de hecho hoy solo vamos a ver la Biblia de las Américas. De hecho me ha encantado últimamente, aunque en mi tiempo con Dios estoy usando más Reina Valera, pero la Biblia de las Américas me encanta para compartir porque siento que me gusta, pues activa nuestro cerebro también leer varias versiones. Salmo 145:3 dice, grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Fíjense bien, la grandeza de Dios es inescrutable, o sea, es incomprensible, es imposible de poder investigarse y llegar a conocerse, inescrutable. Su grandeza no podemos llegar a entender la magnitud de su grandeza. Eso está diciendo el Salmo 145:3. Entonces aquí ya tenemos algo para responder. Es sí, posible conocer, o sea, bueno, primero entendamos esta parte de Dios, su incomprensibilidad para nosotros el ser humano. El siguiente, Job 26:14 dice, he aquí estos son los bordes de sus caminos, y cuán leve es la palabra que de él oímos, pero potente su trueno. ¿Quién lo puede comprender? ¿Ok? ¿Quién puede comprender a Dios? Dice el trueno, o sea, sus caminos, sí. o sea, ¿quién puede comprender a Dios? Entonces, Job mismo estaba también dándonos una guía. O sea, ¿quién puede, nuestra mente humana, puede comprender a Dios? Usted, hermano, que tiene mucho tiempo en la fe o que acaba de recién unirse a la fe, ¿es capaz de comprender a Dios? ¿Puede llegar a comprenderlo? La Biblia dice, y hace la pregunta, es inescrutable, incomprensible. Y veamos lo que dice ahora también Romanos. Romanos 11:33 dice, oh, profundidad de la riqueza y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Veamos estas tres escrituras. ¿Cómo las ves, papá? No, más incomprensible. Más Sí, incomprensible. Sí, me siento incomprensido también, sí, sí, incomprendido, sí. ¿verdad? Sí, porque fíjate que la grandeza es inescrutable, dice. Es, o sea, cómo te puedo decir? Es que no Sí, puedes conocerla, no no puedes hay alcanzarla. forma, no hay forma, ¿va? En nuestra limitación humana, en nuestro pensamiento tan limitado, no podemos ni siquiera pensar en esa grandeza que tiene Así Dios. es, Sí, sí. sí, Sí, imaginemos, vaya, voy a poner un ejemplo que no es, vaya, muchos de los ejemplos que nosotros podemos usar como seres humanos para comprender van a ser limitados, pero la idea se puede entender. Eh, Imaginemos, vaya, por decir así, eh, imaginemos un niño, tengo mi hija, por ejemplo, mi hija tiene 4 años, a mí me gusta compartir de mis niños porque son mi experiencia, mi escuela también. Voy a dejar de compartir por un momento. Estefanía, mi niña, ustedes los que la conocen, una niña preciosa, de hecho, creo que es la más bella que he visto en mi vida. No es nada personal. Eh, pero ella tiene 4 años, bueno, cumple 4 años próximamente, ya en este mes de febrero. Y pensemos en algo. ¿Cómo puedo yo explicarle a ella un concepto? Por ejemplo, yo a veces no le puedo hablar de la misma manera como hablo con mi mamá o como hablo con cualquiera de los otros hermanos. No podemos empezar a hablar de una manera fluida los temas y hablar de información, hablar de historia, de política. O sea, ella es pequeña, no entiende.
no está en la capacidad ahorita de poder comprender acerca de historia, de matemáticas, no está en esa capacidad. Entonces, ¿qué debo hacer? Imaginemos, yo soy un ser limitado, pero ¿qué debo hacer? Debo comunicarme con ella de una manera que ella pueda entenderme, ¿sí? Entonces yo tengo que hablarle sencillo, hijita, las instrucciones, usted si hace eso, yo la voy a castigar porque eso no está bien, no debe hacerlo, ¿ok? No lo vuelva a hacer. Si usted hace, o le digo, usted debe agarrar, le enseño cómo agarrar su cubierto en la mesa, debe agarrar su tenedor así y se lo lleva a la boca. El cubierto va a la boca, no la boca a la comida. Entonces, cositas así son las que yo le puedo enseñar. Pero si yo me pongo a enseñarle física, matemática y todo, ¿qué va a pasar? Sí, Es incomprensible para ella. para ella, Para correcto. ella. Sí, Entonces, ven la escala, o sea, vos ves el sí. punto, ¿verdad? Para lo que quiero Así, yo le entiendo, ahí estamos, es el punto que correcto. así, o sea, imaginemos esto a la potencia millón tras millón, que es Dios con nosotros. Yo tengo, ya ando cerquita casi a mis 40 años, apenas digamos que le llevo 35 años le llevo a mi hija de diferencia y ya tengo un conocimiento muy superior. Imaginemos Dios, cuántos años tiene Dios y cuántos años tenemos nosotros. Dios siempre ha existido. Sí, Él siempre ha existido, o sea, Él tiene siglos de siglos, o sea, Él sobrepasa el tiempo. El tiempo existe porque lo creó. Entonces, entendamos eso. Entonces, para nosotros comprender el lenguaje de Dios hacia nosotros, tiene que ser lo suficientemente claro, porque si no, ¿qué va a cierto. pasar? Vamos a andar completamente confundidos. Entonces, viene la otra. Ya sabemos, bueno, es difícil conocer a Dios, es incomprensible, es una cualidad que podemos entender de Dios, pero viene otra. Ahora, hablamos de la incomprensibilidad, ahora hablemos de la cognoscibilidad. Ya lo voy enredando con los términos, hermano. Ahí me disculpa, pero Sí, tiene que sí, 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 sí. aprender de estos términos que son términos teológicos basados en la Escritura, que nos permiten comprender las ideas de una forma clara. Jeremías 9:23, miren lo que dice. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Qué hermosa escritura, ¿verdad, papá? Sí, lindísima escritura. Imagínate, dice, el que más se gloríe, gloríese de esto, de Sí, conocerlo a él. pero Imagínate la aquí viene, escritura. mira ahí, Sí, papá. Entonces estás hablando, vos sí, dijiste un punto importante ahorita. Dijiste, sí, más el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. sí, Bueno, pero espérame. Podríamos pensar, pero ¿cómo voy a comprenderlo si es inescrutable? Si sus juicios correcto. no los puedo, son inescrutables, sus caminos son insondeables. ¿Cómo puedo comprenderlo? O sea, sí se puede conocer a Dios, pero se puede conocer a Dios porque Él nos habla, y haciéndolo otra vez el ejemplo, así como yo le hablo a mi hija, de una manera que ella la pueda comprender, no en el conocimiento de él. Y te digo, o sea, el ejemplo que te doy está distorsionado porque no se comparan mis 35 años de Sí, diferencia con la eternidad versus 40 correcto. años. ¿Ok? Pero Sí, el punto es ese. O sea, Dios se comunica, puede conocer, es un conocimiento que puede llegar a entablar una relación. Y por eso nosotros tenemos que gloriarnos de esto. Ahí lo dice claramente, si vos te fijas, no se gloría el sabio su sabiduría. Y la verdad, ¿de qué te vas a gloriar? sí, ¿Qué sabiduría? ¿Cuál sabiduría? O sea, no, la sabiduría está en conocer a Dios, el temor a Dios, el temor al Señor, a Jehová. Entonces imaginemos que aquí esta escritura nos muestra claramente que sí podemos, si hay algo de lo que debemos de veras sentirnos felices de conocer a Dios, de poder conocerlo, pero a veces, papá, no sé si te ha pasado, eh, el conocimiento se ha limitado, o ponele, ¿cómo ha sido para vos, por ejemplo, los últimos 20 años? ¿Cómo ha sido tu conocimiento? ¿Crees que ha sido un crecimiento? ¿Crees que realmente en qué momento has empezado a conocer más de Dios o de lo que es, de quién es Dios? mira, es una pregunta difícil, es una pregunta difícil de contestar, porque conocer a Dios
realmente es una experiencia completamente diferente. 20 años atrás, podría decirte que lo que había estado empezando a ver era lo que conocía de Dios, eran los principios básicos. Sí. Pero en estos voy a ponerle 3 años, 2019 para acá, realmente que hemos estado profundizando, estudiando la palabra, cada vez me doy cuenta que sé menos Sí. de hace 3 años. De hecho, ya voy a terminar mis clases y todo, pero sé menos y quiero aprender más. Creo que como discípulo de 22 años que voy a tener en la fe, deberíamos de esforzarnos los demás discípulos por conocer más profundamente la palabra, porque creo que nos hace falta mucho y hay que esforzarse demasiado para conocer todo este tipo de temas. Créeme lo que cada uno de los temas estoy como maravillado porque hace poco estoy haciendo un trabajo estoy viendo sectas y religiones, ¿va? Y entonces haces la comparación, cómo nosotros estuvimos tanto tiempo sin aprender nuevas cosas que estaban ahí en las escrituras. Me parece que es bien importante este tiempo de enseñanza y excito a la gente, a los hermanos. Miren, hay cursos en todos lados. Tenemos los de Pablo Balcácer en Guatemala, Así es. tenemos los de Arturo Elizarrarás en México. Es cierto que tienen algún costo, hermano, pero si te esfuerzas a querer enamorarte, así como nosotros estamos enamorados de la palabra, de querer aprender más, realmente es interesante. Sí, fíjate, yo te digo que a veces, yo te digo, o sea, con los 20 y pico de años, o sea, que la verdad no es jactancia ni nada, al final, ¿cómo llama? Es como la parábola de los trabajadores, o sea, el que llegó a las 5 es igual que el que llegó a Sí, las 7, o sea, correcto. pero lo que te quiero decir es que también, igual que vos, Japa, por mucho tiempo creo que dominamos los principios básicos, enfocados en la evangelización, y es correcto, es bueno, debemos de ser Sí, capaces de dominar los principios básicos, pero no nos habíamos dedicado a conocer a Dios, a entender a Dios, a lo que se puede conocer, porque la conocibilidad es lo que podemos conocer de Él, porque Él, correcto. no crea que es porque usted es inteligente, no es porque uno es listo, oh, sí, yo sé Sí, exacto. lo que piensa Dios, o sea, Es porque Él nos está permitiendo. es correcto, Sí, es Dios quien nos permite conocerle lo suficiente para poder relacionarnos con Él. correcto. Entonces, yo realmente también estos últimos años han sido de mucho crecimiento en conocer a Dios y en cambiar muchas de mis ideas. Tengo que reconocer y me da pena que, o sea, hoy reconozco más mi ignorancia, como decís vos, pero, pero sí siento que por lo menos voy caminando, o sea, me faltan tantos años, los años que el Señor me dé de vida, los quiero dedicarlos a conocerlo más. Así es. Sí, Hay una frase, mira, que me encantaron, quiero compartírselas de Wayne Gruden. Wayne Gruden es un académico, sí. realmente hace libros Me de gusta cómo escribe, sí. teología sistemática, doctrina bíblica, es muy claro, muy profundo. Él pone sus posiciones, hay algunas posiciones que él tiene, que de repente tal vez no siempre estemos de acuerdo con él, pero en realidad la forma de exponerlas es muy clara. Miremos estos dos comentarios que quise agregarlos de él, eh, que dice así: aunque nunca se puede comprender a Dios de manera exhaustiva, se lo puede conocer de manera personal, de verdad y en una medida suficiente. Mira qué interesante, o sea, no se Sí, puede conocer a Dios completamente porque es incomprensible. sí, No lo puedo conocer todo, pero sí lo puedo conocer de manera personal exacto. y sí de manera suficiente. No es que, ay, no es que como Dios es incomprensible, entonces como nunca lo voy a comprender, entonces no puedo tener una relación con Él ni nada. No, Sí, suficiente para tener una relación con Él. Y me gusta este también. Dios se dio a conocer y ese conocimiento es personal, relacional y suficiente para una vida fructífera, fiel y piadosa. Lo que hablábamos. sí, No sí. es que yo lo descubrí, es que Dios se dio a conocer. Te voy a poner un ejemplo, para nosotros que somos
parte de un movimiento protestante, nacimos de la Reforma Protestante, con el deseo de que la iglesia, porque la iglesia, la historia es fascinante también, ha tenido que hacer cambios, pero en un momento de la historia se pensó que el conocimiento de Dios estaba limitado sobre algunos seres humanos. De hecho, Cierto. cuando la Reforma se usaba la Vulgata latina, entonces solo en latín la podían leer, la escritura. Sí. No estaba accesible para ciertas clases, digamos, educadas, y ellos eran los que transmitían. Pero pensemos, les voy a hacer una pregunta. Imagínense, ¿será que Dios ideó un plan en su sabiduría, el Dios eterno, ideó un plan para que solamente un selecto grupo de personas pudiera comprender su voluntad? No. O sea, no hace sentido. O sea, realmente Dios dio el plan para que el ser humano pueda conocer. El llamado a la reforma, sola escritura, era solo la escritura. Y con la escritura empezaron después de la reforma las traducciones al alemán, al inglés, al Sí. español, y empezaron a poder, al francés. Entonces, imaginemos, la gente podía conocer a Dios de verdad. No porque le contaran. Y ahora te voy a decir, hay un problema. Hay hermanos, le voy a decir, usted hermano, algunos hermanos que parece que viven antes de la reforma protestante, ustedes no leen su Biblia, solo lo que le cuentan. Cierto. Y eso es Es triste. cierto eso. Sí. No puede ser. Tenemos la escritura. O sea, el conocimiento, Dios, escuche bien, al igual como yo trato de comunicarme con mi hija, Dios quiere comunicarse con usted, mi hermano. Dios quiere hablarle y lo está haciendo en un lenguaje que usted puede comprender. La escritura usted puede entender, pero hay pasajes difíciles y todo. Sí, Sí. estoy seguro, Cierto. papá, y pues, papá, hemos llegado, hay pasajes, Sí. ¿ves? Tardemos un par de décadas en entenderlos y algunos tardemos un par de eternidades en comprenderlos. Es decir, tal vez cuando estemos con Dios podamos entenderlo, pero se puede, no, o sea, es imposible que usted pare de crecer en su conocimiento de Dios, porque la Biblia está profunda. Entonces, hermano, no vive esclavizado a lo que le digan nada más. Su conocimiento de Dios debe ser el resultado de su descubrimiento espiritual a través de la escritura. Claro que sirven los maestros, claro que sirven los predicadores, y es un trabajo valioso porque ellos le meten una cantidad de horas fuertes para que usted pueda tener Cierto. las joyas ahí. Ellos se meten al lodo a estudiar, para que usted tenga las joyas más fácil y se guíe, pero su conocimiento es su responsabilidad. Entonces, ¿qué podría responderles? ¿Se puede conocer a Dios? Sí, porque dice, el que se gloríe de conocerme, porque Él se Así. dio a conocer. Entonces, esto es fascinante. ¿Cómo la ves? Y no, y fíjate que hay una situación bien importante, ¿va? Es que la incomprensibilidad de Dios nos hace entender a nosotros que nunca vamos a llegar a conocerlo, estamos claros, pero Él nos dio una forma de cómo conocerlo. Así es. Eh, Muchas veces nosotros nos satisfacemos con una pequeña porción de lo que es la palabra. Sin embargo, vos decías algo muy importante. Todos los domingos, todos los miércoles que hay una prédica, siempre se aprende. Porque Así es. nuestros predicadores, como decís vos, se esfuerzan, introducen, estudian la palabra para poder trasladarla. Pero muchas veces nosotros no estamos poniendo la atención debida. Y esa es otra manera que Dios está dando a conocer a través de su palabra. Pero, no sé, aquí viene otra de las preguntas o los efectos. El efecto del pecado del ser humano en la comprensión de Dios. ¿Cómo miraríamos esto? ¿Cómo lo miramos nosotros? La consecuencia del pecado en la mente de los seres humanos también inhiben en gran medida la capacidad de conocer a Dios. Los seres humanos tendemos a distorsionar, pervertir, confundir la verdad. Eh, Mejor dicho, son motivos egoístas nuestros para no darle la gloria a Dios. De hecho, algunas veces somos desobedientes. Pero
Tal vez me podrías compartir Génesis 3 en la pantalla Ok. para que la leamos y tal vez podemos, recuerden de que Génesis es eh, el primer pecado que cometió el hombre. ¿Y cuál fue? La desobediencia. Dice así Génesis 3, del 17 al 19. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita serás la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo te volverás. ¿Cuál es el mensaje aquí? Dios es justo, es un Dios ordenado. ¿Qué le dijo a Adán y a Eva? Pueden comer de todo lo que ustedes ven aquí, menos de este. Y fue lo primero que hicieron. Sí. Podríamos decir ahí, pobrecito Adán, porque fue tentado por Satanás y Eva. Nosotros tendemos a distorsionar todo esto. Te puedo, o sea, voy a compartir un ejemplo de un juez y tal vez sea un poco duro, pero lo voy a compartir. ¿Qué pasaría si tú estás en tu casa con tu familia, estás dormido y llega un individuo armado, mata a tus hijos, mata a tu esposa y te deja por muerto? Pero resulta que lo detienen, lo agarran, lo llevan preso y lo llevan a un juzgado. ¿Qué pasaría? Y tú sabes, yo sobreviví y ahí estoy convaleciente, voy al juicio y están todas las pruebas, el arma homicida, las cámaras que lo vieron salir, entrar, y es un hombre que es culpable. Pero viene el juez y dice, bueno, ya sabemos que este hombre es culpable, pero hoy me siento relajado, tranquilo y creo que no lo vamos a castigar porque yo le miro la cara que parece que se va a recuperar, parece que es un buen hombre. ¿Cómo se sentirían las personas que están en ese juicio? ¿Cómo me sentiría yo? El ejemplo aquí es, ¿se hizo justicia? No, no se hizo justicia. Tal vez pudo haber misericordia. Dios tiene misericordia y justicia. Las dos al mismo tiempo, no una primero y otra después. Dios en su infinitud, podríamos decir, es justo y es amoroso, misericordioso. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de todos nosotros que estamos en el juicio? ¿Fue justo el juez? No, de hecho creo, yo, dándolo así, yo diría que estaríamos molestos, estaríamos indignados tal vez de que Correcto. no tomó en serio la justicia. Sí, exacto. Entonces, pero Dios no actúa así. Dios es perfecto en todo. Entonces, muchas veces el pensar irracionalmente nos hace negar la existencia de Dios. De hecho, las personas que piensan o que pecan o que piensan irracionalmente, realmente lo que vienen a decir es que Dios no existe. Porque lo primero que te dicen es, ay, ¿por qué permite que pasen estas cosas malas? ¿Por Sí. qué le permitió a ese juez que fuera así? Entonces, no sé, ¿cómo miras el ejemplo para ver con la desobediencia que nosotros hemos tenido? O sea, este pues pudo haber sido tener misericordia del hechor, pero no fue justo. Y todos esperamos justicia, pero también misericordia. Y Dios es el único que nos puede dar.
Fíjate que lo que decía Juan, me llama la atención porque es cierto, o sea, el ser humano se decanta, digamos, por algún atributo, por decir así. Eh, Algunos querían justicia, otros querían gracia, misericordia. Sí, Entonces, correcto. los que conocen al individuo ese que llegó y mata a una Sí, familia, podrían decir, nosotros lo conocemos y queremos que tenga misericordia de él. Pero está la otra parte de los dolientes, ¿no? O sea, sí, no, aquí hubo un acto de injusticia, un acto terrible, dañino, debe hacerse justicia. Entonces, lo que decías vos me gusta porque como seres humanos así estamos, brincando de un punto según nuestra experiencia y conveniencia también. sí, correcto. Pero Dios no es así. Y aquí es donde, no, donde nuestro pecado hace que nos brinquemos de un lado a otro y que nos sea difícil para nosotros como entender, bueno, porque nosotros creemos es, o hay que ser justo o hay que ser misericordioso, pero no puedo ser las dos. O aplico justicia, soy implacable, o realmente doy amor y bondad. Y fíjate que también, aparte del juez, yo pensaba, ahorita que me lo mencionaba, en los niños, como los papás. Sí, También, o sea, a veces nosotros venimos y le decimos al niño, no, usted no debe hacer eso porque va a ser castigado, y después no lo castiga. y ese es problema serio. Hubo otra falla porque no hay verdad tampoco, y Dios es veraz. Entonces aquí viene una cosa, imaginemos esto, hermano, estamos entrando a unas aguas un poquito profunditas acá. Sí, Eh, Dios sigue siendo veraz, Dios sigue siendo justo, misericordioso, amoroso. Dios mantiene todos sus atributos en perfecto equilibrio y armonía. No se trata de que Dios es 90 o 80% amor, 10% justicia, 5% misericordia, otro 2% gracia. Se trata de sí, que es todo, pues. Dios es capaz de manejar esto. Ah, pero aquí viene la otra, la incomprensibilidad de Dios. ¿Cómo lo hace? Bueno, porque Él es Dios. así es. Sí, supera nuestra, no es como nosotros que estamos limitados. Vos hablabas algo, papá. El pecado nos limita. La caída El, el- es correcto. resistencia. No, o sea, el pecado nos hace irracionales, pues, Sí, y llegamos a pensar que no existe Dios, pues. Y dice aquí que, o sea, nosotros distorsionamos, pervertimos, confundimos la verdad. Y ese es el mayor problema. sí. O sea, el pecado nos lleva a eso, a estar lejos de Dios. Y nosotros lo que queremos es conocer a Dios, no estar alejado de Él. Y aquí Esa es la cosa. viene una tarea dura porque nos toca a nosotros, y esto es importante, hermanos, meternos de lleno en la escritura para tratar de ser como es Dios. Ya vamos a ver los atributos para que veamos la diferencia, Sí, porque parte de conocer al Dios verdadero es entender, queremos dejarlo con estas dudas a ustedes, bueno, incomprensible, cognoscibilidad, pero para que este año aprendamos y queremos desarrollar estos temas que lo vamos a ver al final, pero quisiera yo compartirles también acerca de la cognoscibilidad. Bueno, ¿se puede conocer a Dios? Sí. ¿Cómo lo conocemos? Miren qué bien. A través de las acciones conocemos a Dios, porque Dios crea, juzga, redime. Entonces, cuando actúa Dios, yo puedo conocer a Dios. En la escritura que encuentro, veo las acciones de Dios, sí, veo lo que correcto. hace, entonces yo lo puedo conocer según lo que hace en su interacción con el ser humano. A través de los nombres, es otro punto también para los judíos, los israelitas, era muy sagrado todo ese tema de los nombres. De hecho, Yahvé, que es el tetragrama, nosotros le pusimos las vocales para poder pronunciarlo, pero que lo traduce como Jehová, la Reina Valera, creo yo, y la Biblia en las Américas, que se refiere también al Señor, ¿no? Pero en lugar de eso, los judíos, por no mencionar, los israelitas, perdón, en ese tiempo no eran judíos todavía, Sí, cierto. le llamaban Adonai, usaban el Adonai para decir el Señor, el Shaddai, el Todopoderoso, el Ión, el Dios Altísimo, el Olán, el Dios Eterno. Entonces, con estos nombres que utilizaban, que la Escritura nos muestra, podemos conocer de Dios, sabemos que es eterno, que es todopoderoso, Sí, que es el Señor, ¿ok? Y hay imágenes también, porque esta es otra, ¿cómo conocemos a Dios? O sea, la Biblia nos habla de Dios como un Padre, Jesús mismo se dirige Padre nuestro cuando hace la oración y le enseña a orar a sus discípulos, como la roca donde nos podemos cimentar. También, si ustedes ven en el Antiguo Testamento, como esposo, también. Siempre habla como nosotros entramos en una relación de adulterio cuando somos infieles,
y adoramos otra cosa que no es Él. Entonces Él trae el matrimonio también como una imagen para poder hacernos entender como pastor que cuide sus ovejas. Recordemos a el Evangelio de Juan también como pastor. Entonces nosotros podemos ver a Dios a través de esto, así lo podemos conocer, y también a través de sus atributos, su santidad, su bondad, su ira, su amor, su gracia, podemos llegarlo a conocer. Entonces, volviendo a lo que hablábamos, o sea, es incomprensible cómo Él es capaz de manejar todo esto de una forma perfecta, pero nosotros podemos llegar a conocerlo y eso es importante. Entonces, viene otra pregunta que nosotros estamos pensando, bueno, ¿qué consecuencias tiene un conocimiento limitado o inadecuado de Dios? ¿Qué pasa cuando yo realmente sé poco? ¿Vos qué pensás? Por ejemplo, un hermano que se limita nada más a conectarse de vez en cuando, o a veces ni se conecta, llega a la iglesia, tiene un conocimiento, no lee la Biblia, no le apasiona mucho la escritura. ¿Qué puede pasar con ese conocimiento limitado de Dios con este hermano? No, pues sí, imagínate que es incomprensible. Y si no te esfuerzas por conocerlo, sí, o sea, sí, o sea, De por sí mira que es un poco, difícil, dice. sí, sí, por sí que es difícil y vos, o sea, es un poco complicado poder Sí. dar una definición. Por eso es que nosotros, los cristianos, los discípulos, debemos de esforzarnos cada día por aprender más a conocer a Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Estudiando la palabra, que es lo más importante para nosotros. No, y fíjate que lo que pasa también, papá, mira, una persona que no conozca más de Dios, que no esté creciendo en su conocimiento de Dios, no, no va a tener una vida espiritual fructífera. Claro, Nos referimos a fructífera a que pueda desarrollar con gozo, porque, hermano, le voy a decir algo, o sea, como le he dicho, somos peregrinos en esta tierra, pero nuestro propósito es adorar a Dios. sí, Para eso nació usted, hermano, para adorar a Dios, porque en la eternidad eso vamos a hacer. Vamos a adorarle, a vivir con Él y adorarle por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos. Nuestro cierto, propósito es adorarle en una sí, relación íntima. Imaginemos antes de la caída que compartías, no había no había la barrera que tenemos hoy. Gracias a Cristo Jesús sabemos que eso pues ya no existe y tenemos la oportunidad de poder continuar con el plan que Dios diseñó originalmente para nosotros. Entonces, sí, pero si su conocimiento es limitado, usted va a caer facilito en doctrinas falsas. Va a empezar a ver videos en YouTube, va a empezar a leer cosas que lo van a confundir y esto qué es, y tal vez esto no lo hacemos en mi iglesia, pero yo le digo, o sea, antes de ver eso, vaya a la escritura, una iglesia bíblica, porque lo que soñamos nosotros, nuestra aspiración es una iglesia bíblica, cimentada en la escritura. Eso es lo que predicamos, eso es lo que enseñamos. Hoy, y yo compartí este ejemplo aún, estamos estudiando con alguien, y le decía, hay muchas denominaciones, hay muchas, digamos, iglesias, sí, en San Pedro Sula, Tegucigalpa, en Honduras, pero no todas son bíblicas. Hay que reconocer eso, mucho cuidado, porque yo debo estar en una iglesia bíblica, una iglesia cierto, donde el fundamento sea la escritura, porque la escritura es algo objetivo que Dios me ha dejado. Esa es la forma como Dios trata esa es la forma como un padre de 40 años transmite su conocimiento y se da a conocer a una niña de 4 años. La escritura, Dios dándole al ser humano la capacidad de poder conocerle para entablar una relación. Si usted así lo es. hace y si usted busca un lugar donde solo le digan lo entretenga, o sea, realmente yo lamento decirle que usted no va a alcanzar el propósito para el cual Dios lo ha creado. Entonces, Sí, fíjate que ahí muchas veces los hermanos entran en rutina, sí. o sea, se vuelven, como dicen, domingueros, van porque los miren, pero realmente no están entendiendo la Bueno, profundidad y de te la digo, escritura. y los que van, porque hay otros, Bueno, o ese sea, es otro caso más delicado ya. buen Sí, punto, porque, y los que no van, ¿dónde están? Mira, ahorita con la pandemia hemos tenido muchas dificultades. Hay hermanos que eran muy fieles
y a raíz de la pandemia no los hemos vuelto a ver. Sin embargo, algunos por allá, de vez en cuando se conectan. No los he visto en la iglesia, no sé si hay miedo. Pues si no van, pero por lo menos que se conectaran, ¿verdad? O que estén en contacto con otros hermanos, es importante. Hay que hacer un trabajo, nosotros tenemos que hacer un trabajo también. Hermanos, que no lo miremos, vamos, busquémosle, llamémosle, porque es importante. Es Sí. importante que nosotros le ayudemos a las personas que puede ser que estén confundidas en este momento. Y esa rutina ya de antes, ese gran esfuerzo que hacíamos de levantarnos temprano para ir a la iglesia, era bonito, era interesante. Ahora estamos volviendo ya casi a la normalidad, pero muchos hermanos no van. Y es importante que los llamemos, hermanos, regresen a la casa. Oye, Porque, ¿eh? que regresen a Dios, pues, porque, Correcto, miren, la iglesia nos ayuda, correcto. pero Estamos claros, Dios es Dios lo que necesitamos, no tanto estamos claros. son buenas, pero es Dios a que necesitamos que vayan a la escritura. Fíjate que, como yo creo que nos estamos pasando del tiempo, pero vamos a, Sí. voy a compartir otra diapositiva para que sigamos hablando acerca de Sí, hablemos de los atributos. O sea, ya hablamos de que podemos conocerlo, pero bueno, y este es importante porque nos gustaría hablarles de qué queremos hablar este año también. Entonces, los atributos de Dios, bueno, si querés, hay dos tipos. Los clasifican normalmente los teólogos como incomunicables y comunicables. Los incomunicables, digamos, son los que son de Dios plenamente, que no podemos aspirar a ellos, y los atributos comunicables son los que sí podemos aspirar a ellos, que son atributos que Dios tiene que también nosotros podemos tener. Entonces, bueno, si querés, léeme los incomunicables, papá, para que correcto. los vean. Ok, los atributos incomunicables, independencia, dice ahí. Pues Dios no nos necesita a nosotros realmente, ¿va? Para nada. Pero nosotros sí necesitamos de Él. Y necesitamos gloriarlo y darles el gozo a Él. Este atributo de Dios a veces se llama autoexistencia o su vaciedad. Es una palabra que quiere decir a sí mismo. Por eso es que es incomunicable. Inmutabilidad. Dios es inmutable porque no cambia. Él va a ser igual hoy, mañana y siempre. No va a cambiar nunca. Sí puede tomar decisiones en diferentes circunstancias, pero no va a cambiar en esencia. Eternidad. Es un Dios eterno. Él es el principio y el fin. Así es. También, como es un ser, podemos llamarlo infinitud, porque Él no se limita por nada. Es eterno porque no tiene ninguna limitación de tiempo ni espacio, no tiene tamaño. O sea, es infinito su forma. Omnipresencia. Bueno, que está en diferentes lugares. O sea, ¿y cómo puede ser? Bueno, Él es omnipresente, está en diferentes lugares. Y unidad, Él no está en partes, es una sola. Así que estos son los atributos incomunicables. Ahora miremos los atributos comunicables. ¿Eduardo? Sí, sí, entre de los comunicables, sí, estos sí podemos aspirar. Por ejemplo, es los que son acerca del ser de Dios, espiritualidad, indivisibilidad, los mentales. Estos son más fáciles de entender, tal vez los incomunicables son como conceptos más complejos, pero es claro, espiritualidad, podemos aspirar a ser espirituales, ¿sí? Podemos trabajar conocimiento, sabiduría en lo que son los mentales, podemos, veracidad, Dios siempre habla con verdad, Sí. no es que hoy dice una cosa y mañana dice, no, ¿saben qué? No era así, me equivoqué. Morales, bondad, amor, misericordia, santidad, paz, rectitud, celos, ira. O sea, son atributos morales que también nosotros podemos aspirar y podemos trabajarlos y a través del Espíritu Santo, porque esto es importante. El Espíritu Santo nos capacita para que podamos ser a la imagen de Cristo, como estamos hablando ahorita acerca de la madurez. Están de propósito también, como lo que es su voluntad, libertad,
soberanía. O sea, Dios es libre de hacer lo que quiera, es soberano. Él puede hacer lo que quiera y puede tener esa... No, él nos ha dado cierta soberanía y cierta voluntad también porque no nos obliga a poder seguirlo. De hecho, de manera voluntaria nosotros nos acercamos a Él, aunque reconocemos que él es el que toma la iniciativa para con nosotros. En ningún momento nosotros somos los que logramos buscarlo porque sí, porque se me ocurrió a mí. No, Dios ya no buscó, Dios se dio a conocer, entonces nosotros tenemos, digamos, esa libertad. Entonces, es interesante también que estos atributos comunicables podemos ir aspirando y trabajando en nuestra vida espiritual hacia ellos. ¿Sí? Excelente. Y hay una situación. Los comunicables, como vos decías, sí podemos nosotros esforzarnos para poder llegar a entender un poco más de lo que es Dios en sí, para conocerlo. Entonces, los incomunicables, pues ni modo, esos son puros de Él, son de sí mismo. Así es. No, bueno, a los hermanos, bueno, ya creo que más o menos respondimos las tres preguntas, ¿no? Claro. ¿El hombre puede conocerlo plenamente? Bueno, exhaustivamente no, Sí. pero sí podemos conocerlo de manera suficiente para tener una relación con él. Y si él tomó la iniciativa y usó el método, la escritura, para poder darnos esta oportunidad de llegar a conocerlo. ¿Ok? Sí. Y bueno, nuestras limitaciones humanas nos afectan. Claro que sí, Sí. distorsionan. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos. No se deje llevar por sus emociones, sino vaya a la escritura. La escritura le va a ir dando el entendimiento. Y afecta nuestra vida espiritual, definitivamente. Sí. No usted, hermano, si usted no entiende y no conoce a Dios, va a andar perdido. Entonces, eso es importante. Y por eso le vamos a presentar, ya para terminar, lo que es el plan que hemos orado para poder transmitir en este año 2022 de los miércoles de enseñanza, que esperamos contar siempre con su apoyo. Y ese es el plan. Bueno, si querés, papá, léete Sí. columna izquierda. El plan anual de lo que es el plan de enseñanza de los miércoles de enseñanza para el presente año. El anhelo de la creación ya lo tuvimos en el mes de enero, fue la clase que nos compartió Eduardo. Conociendo al Dios verdadero es la que estamos compartiendo hoy. Después, la santidad de Dios. Imagínense ese tema. Vamos a traer invitados para que nos puedan ayudar con la santidad de Dios. La ira de Dios. Imagínense, o sea, nosotros solo pensamos, no, es que Dios es amoroso. Ay, la ira de Dios. Sí, existe. Sí. Ahí tenemos, por consiguiente, la gracia de Dios. Y lo que siempre nosotros venimos y estamos, el amor de Dios. Solo de amor hablamos nosotros y los otros atributos no los conocemos. Así es. Y bueno, fíjense bien, porque el tema es el único Dios verdadero, lo que digo, tenemos que conocerlo. Y a veces, ¿qué tanto, hermano, le voy a preguntar? O sea, yo sé que usted es un astro, digamos, un as, como vemos nosotros, es el mero queso, decimos a veces nosotros, ¿no? Sí. Con los estudios bíblicos, con los principios básicos. Pero, ¿qué tanto sabe usted de la santidad de Dios? ¿Qué tanto maneja este tema? ¿Qué tanto maneja todos estos temas de la ira? La ira ni la hablamos nosotros porque nos da miedo hablar de la ira de Dios, pero es un concepto bíblico que existe y debemos comprender. Entonces viene la otra parte que voy a leer, la justicia. Vamos a hablar de la justicia de Dios, que nos cuesta a veces también, como bueno, en nuestro queremos estar entre, no, hombre, pobrecito, como sí. Pero también la justicia es parte de los atributos de Dios y Él logra aplicar todos al mismo tiempo. La voluntad de Dios verdadero, vamos a hablar también, porque vamos a dividir, no vamos a hablar todos los atributos, deseleccionamos algunos para este año, vamos a seguir hablando después, pero vamos a hablar de la voluntad de Dios, o sea, cómo funciona esto, la soberanía de Dios, ya vienen estas cosas, cómo es que Dios es soberano, imagínate, cómo Dios es soberano y al mismo tiempo tiene poder sobre mis decisiones y al mismo tiempo yo tengo decisiones libres. Son preguntas que son complejas. Correcto. Cristiano del sufrimiento, bueno, ¿cómo Dios permite que un hijo de él fiel pase un sufrimiento? ¿Por qué debe pasar por el sufrimiento? La teología de la prosperidad, que evidentemente es una teología reciente, así desarrollada, más fuerte en los círculos evangélicos, hablando acerca de, bueno, o sea, venga para que se le prospere a usted, porque
contrario a veces a lo que vemos de los grandes apóstoles y hombres que han sido mártires de la fe, y lo que era la iglesia del primer siglo. Pero bueno, vamos a hablar de teología de prosperidad, también la iglesia y la ideología de género, hablando de ese tema que también tiene mucha fuerza, está creciendo más también en nuestro país ya, de repente nos hemos quedado un poco, digamos, más conservadores que otros países, pero ya está pegando muy duro. Entonces, esto, hermanos, es nuestro sueño y oren también, porque queremos hablar de estos temas para que usted conozca al Dios verdadero, para que usted crezca y pueda desarrollar una vida plena en Dios con un conocimiento cada vez más profundo de la Escritura. Sí, esperamos que este año sea de mucho provecho para todos, hermanos, las tres iglesias, incluyendo a los hermanos de Guatemala también, que siempre están, los de Puerto Barrio siempre están, pero pendientes de este miércoles de enseñanza. Eduardo, sí. ¿Nos podemos despedir? Sí, bueno, decirles, hermanos, o sea, a conocer a Dios de una forma objetiva, no por emociones, no por experiencia, no por tradición. Conozcamos a Dios, el Dios de la Biblia. Ese es el único Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Así que no se pierda, disfrute de la Escritura, no se conforme con un miércoles de enseñanza o con un domingo de predicación. Eso solo es una entradita. El conocimiento de Dios usted lo va a tener en su tiempo personal estudiando la Escritura. Entonces, por mí, buenas noches y gracias. Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Hola a todos. Quiero pedirles que leamos Isaías 53, versículo 2. El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Como alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta, y sin embargo Él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus heridas alcanzamos la salud. Este texto en Isaías siempre me ha impactado por la forma en que estos eventos se cumplieron tan exactamente en la vida de Jesús. Una profecía mesiánica 700 o más de 700 años antes de que ocurriera. Lo que Jesús pasó está revelado aquí en Isaías 53 como un siervo que sufre. Dice: fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus heridas alcanzamos la salud. Es ponerse en nuestro lugar para que nosotros no fuéramos atormentados, para que nosotros no fuéramos castigados a causa de nuestro pecado. El siervo descrito acá en Isaías, que es Jesús, tomó nuestro lugar. Hoy vamos a tomar la Santa Cena, recordar que Dios cumplió sus promesas, que esto aún no se cumplía y pasaron más de 700 años para que sucediera en aquella cruz, cuando el siervo fue traspasado, cuando las heridas de ese siervo nos trajeron a nosotros la paz. Gracias a Dios por Jesús, gracias a Dios por el cumplimiento de su palabra, y vamos a orar por nuestra Santa Cena. Padre amado, gracias por el tiempo de tomar el pan y el jugo para recordar a aquel hombre que sufrió, que fue atormentado para que nosotros no sufriéramos el tormento, Padre. Permítanos apreciar la cruz, permítanos apreciar a Jesús. Padre, permítanos recordar que sus heridas nos han traído la paz a nosotros. Alguien fue herido por nosotros. Gracias, Padre. Bendiga el pan, el jugo, bendiga las iglesias en Honduras. Y le oro en Jesús. Amén. Buenas noches.
some more.